Heracles asumen que el continente perdido debe de haber estado pasando el estrecho de Gibraltar o en algún lugar del océano Atlántico. Pero el mundo de Platón estaba sobre el Mediterráneo. Entonces, ¿y si los pilares de Heracles eran referencias locales solo a una corta distancia en bote de la Grecia continental? ¿Y si un poco más allá había una nación en una isla, una civilización avanzada con un gobierno organizado, rutas de comercio internacional y un ejército temible? Una nación que fue destruida de pronto por una catástrofe tan inmensa que conmocionó a toda la región. Ese lugar existió. Entre los años 3000 y 1100 a.C., la primera civilización verdaderamente europea se desarrolló en las islas de Santorini y Creta. Se los llamó los minoicos y eran un pueblo pacífico, atlético y artístico, varios años adelantados a su época. Su famoso palacio de Cnosos en Creta hasta tenía una especie de cañería interna. Según dicen todos, esta fue una civilización muy avanzada. ¿Es posible que los minoicos hayan servido de inspiración para la fábula de Platón? ¿Y qué fue lo que causó la decadencia de su civilización? Parece que la ciencia tendría la respuesta. Alrededor del año 1640 a.C., 1300 antes de que Platón se pusiera a escribir, una masiva erupción volcánica destrozó la pequeña isla griega de Santorini. Una gran parte de la isla se hundió bajo las olas y se llevó consigo un pequeño reducto de los muy civilizados minoicos. En 1939, el arqueólogo griego Spiridon Marinatos excavó parte de Santorini para ver si todavía podían encontrarse restos de piezas referentes a la cultura minoica, enterradas bajo siglos de tierra y cenizas, y efectivamente encontró una. La magnífica ciudad de Akrotiri estaba preservada por cenizas volcánicas. Encontró una ciudad muy avanzada. Akrotiri era una ciudad con casas y áreas de almacenamiento para granos y vinos. Y, por supuesto, las decoraciones más magníficas que podríamos imaginar. Esencialmente fue destruida en un día con su correspondiente noche por una explosión masiva del volcán donde estaba ubicada. Por eso, el sitio que ocupaba Akrotiri realmente encaja con la descripción de Platón. El profesor Marinatos especuló sobre que el destino de Akrotiri puede haber sido la base de la historia de Platón sobre la Atlántida. El geólogo Floyd McCoy piensa que estaba detrás de algo. Aquí se está hablando de algo que desapareció abruptamente, algo que esencialmente explotó. Bueno, lo único que sabemos que por naturaleza puede haber sido tan grandioso como para causar esto es una erupción volcánica. La erupción en Santorini fue tan masiva como la famosa explosión en Krakatoa, Indonesia, en 1883, y casi 10 veces más grande que la erupción del monte St. Helens en 1980. Floyd McCoy se dirige en una lancha a motor hacia la caldera, el cráter gigante que se formó cuando la parte central del volcán colapsó. Más de 3.600 años después de la catastrófica erupción, todavía se encuentra evidencia del imponente poder de este volcán. Y según McCoy, es solo una cuestión de tiempo antes de que la historia se repita. Hoy esto es el punto cero. Aquí es donde se centran las erupciones. Esto es este volcán reconstruyéndose a sí mismo. Denle 20.000 años. ¿Qué habrá aquí? Habrá una isla gigante. Será muy grande, enorme. Y luego quizás tendrá el aspecto que tenía en la Edad de Bronce, sin piedras peladas como aquí, pero con suelo, árboles, arbustos y quizás gente. Hay signos de que el volcán está vivo y de que es potencialmente peligroso en todas partes. Bien, eso está caliente. Eso es gas caliente que está saliendo. Y eso amarillo es sulfuro. Lo blanco, óxido de sulfuro. Eso es calor que sale del suelo.
¿De dónde sale ese calor? El calor sale del magma, roca líquida que está aquí debajo, muy profundo. Este es un paisaje engañoso. Para cualquier vulcanólogo esto nos dice que hay magma activa debajo de nuestros pies y podría entrar en erupción en cualquier momento. No hay dudas de que este volcán destruyó Akrotiri violentamente. Pero ¿cómo pudo haber reducido a toda la civilización minoica ubicada en Creta a más de 100 kilómetros de distancia? Como todo niño que creció en Creta, el ingeniero Kostas Sinolakis estaba fascinado por el poder del mar. Ahora se especializa en uno de los fenómenos oceánicos más devastadores, los tsunamis. Y él sabe mejor que nadie que los tsunamis pueden producirse debido a enormes erupciones volcánicas. Científicamente no sabemos con exactitud qué ocurrió en Santorini, pero tenemos una hipótesis y así es como funciona la ciencia. Creemos que básicamente el volcán entró en erupción y Santorini toda fue destruida. Con este desmoronamiento del volcán se desencadenó un maremoto gigante. Y el maremoto, un tsunami, que viajó hasta Creta e impactó gravemente en los minoicos. En la antigüedad, Santorini fue un centro comercial del Mediterráneo. Era lo que es Hong Kong hoy, por ejemplo. Los últimos años han traído el poder destructivo de las olas mortales. El tsunami en el Océano Índico en 2004 arrasó con la inverosímil cifra de 225.000 personas. Y aquí, en el Mediterráneo, 5 años antes, un tsunami devastó partes de Turquía. La idea de una ciudad que desaparece debajo de las olas no es para nada exagerada. Lo vimos en 1999, durante el gran terremoto en Izmit, que mató a 17.000 personas. Entonces, los minoicos fueron el modelo que tomó Platón para crear a los habitantes de la Atlántida, y Akrotiri, destruida por un volcán que la hizo volar en pedazos, ¿es la verdadera Atlántida? Evidentemente hay detalles de lo que ocurrió aquí en el año 1640 a.C., paralelos a la historia de Platón de la civilización perdida, la sociedad avanzada, su desaparición repentina, la geografía de Santorini y su tierra de roca volcánica roja y negra. Es posible que refugiados minoicos hayan contado su terrible historia en la Grecia continental y que luego se haya pasado de generación en generación hasta que llegó a los curiosos oídos de Platón. La evidencia circunstancial es convincente, pero cualquier evidencia concluyente, si es que alguna vez existió, puede haberse perdido para siempre. Entonces, ¿esto fue la Atlántida? Es bastante raro. La Atlántida es una historia. La historia ocurrió aquí. Este fue el lugar donde ocurrió esta historia. Es muy difícil asegurarlo. Imposible. Es una historia maravillosa. Me encantaría creerla, pero soy un científico. Necesito ver alguna evidencia concluyente. Y todavía no la hay. Muchos eruditos están convencidos de que la Atlántida y Akrotiri son una sola, son la misma. La verdadera historia de una sociedad sofisticada, exterminada en las islas griegas, casi literalmente de un día para el otro, hubiera sobrevivido y se hubiera repetido con la cultura griega clásica por venir y con su mejor maestro, Platón. Si usted busca una civilización avanzada viviendo en la zona donde debería estar la Atlántida, probablemente los minoicos sean su mejor opción. Pero ¿puede la ciencia explicar la sorprendente evidencia de que seres divinos colaboraron con jóvenes civilizaciones como los egipcios y los mayas? ¿Puede revelar el significado de aquellos jeroglíficos de aspecto moderno? ¿Y qué podemos decir de las extrañas esculturas que parecen desafiar las explicaciones terrenales? La historia de la mágica y utópica isla península de la Atlántida, con su súper sofisticado pueblo y su desaparición catastrófica, fascinó a la gente durante siglos. Hasta los escépticos aman la historia.
La Atlántida es uno de los grandes misterios perdurables de nuestro tiempo. Pero ¿fueron los sobrevivientes de la Atlántida o sus primos extraterrestres los que diseñaron y construyeron los grandes monumentos de las civilizaciones antiguas? La meseta de Giza y la península de Yucatán se encuentran entre los lugares en los que se ha cavado y examinado más intensivamente en la Tierra. Y no se encontró evidencia de que gente proveniente de la Atlántida fuera responsable de esas construcciones. Sin embargo, existen algunas anomalías interesantes que deberían explicarse. La más llamativa quizás sea la de los jeroglíficos en Abidos, Egipto, en los que algunos han visto un helicóptero, un submarino y un ovni. ¿Es posible que los egipcios hayan conocido estos elementos previamente? De hecho, estas figuras son simplemente el resultado de un retallado. Originalmente, el templo de Abidos estaba dedicado al faraón Seti, pero en años posteriores aparecieron inscripciones alabando a Ramsés II talladas sobre las anteriores. Parte del yeso también fue rompiéndose con el paso del tiempo y los caracteres adquirieron estas formas raras y fortuitas. Si se separan varios glifos tallados en distintas épocas, la misteriosa tecnología extraterrestre desaparece. Pero todavía está la duda sobre qué hay debajo de la Esfinge, donde el célebre psíquico Edgar Cayce dijo que encontraríamos el Hall of Records de la Atlántida. ¿Las imágenes del radar del subsuelo de Bill Brown realmente muestran que está ahí? Los Hall of Records existen. Yo creo que hoy existen y que en un futuro cercano podremos demostrarlo. Los egiptólogos no están conteniendo la respiración. Han cavado muchos hoyos aquí, pero todo fue en vano. Sé que mucha gente ha estado buscando el Hall of Records y los secretos de la Atlántida, que yacen bajo las patas de la Esfinge. Pero hasta ahora, a pesar de las perforaciones y los peritajes, nadie ha encontrado ninguna evidencia. Entonces, quizás lo encuentren en el futuro, pero lo dudo, teniendo en cuenta todo el trabajo que se ha realizado hasta el día de hoy. Hasta que encontremos el Hall of Records, pareciera que debiéramos darle el crédito a los antiguos egipcios por algunas de las excepcionales piezas de arquitectura del mundo antiguo. ¿Por qué necesitamos que venga alguien del espacio exterior a hacer las cosas cuando los pueblos que vivieron aquí eran perfectamente capaces de hacerlo por su cuenta? ¿Pudo decirse lo mismo en Yucatán? El antropólogo George Erickson cree fervientemente que los hombres de bigote y las trompas de elefante de los templos maya son pruebas de la antigua cultura de los habitantes de la Atlántida. Hay muchas pistas en Yucatán que me hacen creer que los habitantes de la Atlántida vinieron aquí e inspiraron e infundieron su civilización y sus conceptos a los mayas. Pero el experto en cultura maya, Jeff Blomster, no está de acuerdo. No existe evidencia de que los primeros pueblos en poblar Yucatán fueran navegantes llegados de la Atlántida en el Caribe. Entonces, ¿cómo se explica las raras máscaras en Cojuńlich? La máscara de Cojuńlich muestra al dios del sol maya, Quinichahau. A veces ese dios del sol es mostrado con elementos móviles a cada lado de su boca. Puede representar humo o vapor. Algunos sugieren que representan serpientes. Además, resulta que los It mayas sí tenían vello facial. Entonces creo que la idea de que los mayas no tenían vello facial es un desafortunado malentendido. Pienso que si hoy visitas cualquier comunidad maya en México o Guatemala, verás mayas con vello facial, así que seguro que les crecía vello facial. ¿Y las trompas de elefante en Uxmal constituyen pruebas de que los elefantes de la Atlántida alguna vez deambularon por las Américas? Las máscaras no muestran elefantes. Lo que muestran es una serie de rasgos del mundo maya, criaturas reales que fueron combinadas en estas imágenes supernaturales. Entonces, por ejemplo, a veces estos hocicos representan picos de aves. A veces representan cabezas de reptiles y hasta podían ser tapires que eran conocidos por los mayas. El oceanógrafo Richard Ellis no cree mucho en la teoría de Erickson de que un cometa causó una inundación que destruyó a la Atlántida.
Mi sensación sobre la Atlántida en el Caribe es que es ridículo.